lo que es el tercero. Entonces en Estados Unidos se han diagnosticado 81.000 casos, se han muerto 14.830. Representa este porcentaje de todos los cánceres, es más común en los hombres. Hay un incremento anual. Esto es producto de varias cosas. La primera es que hoy día estamos haciendo muchísimas más ecografías. Entonces estos pacientes llegan a las consultas por algún cuadro, se hace una ecografía y en la ecografía aparece. Y a veces son asintomáticos, no tienen nada, se hicieron porque querían un control de salud y ahí aparece. Entonces es más común en ese sentido. El otro tema es que deben haber carcinógenos ambientales y cosas que también están condicionando la aparición de estos tumores. Y la edad de presentación en general es alrededor de los 64 años. Entonces esto es lo que ha pasado el año pasado en Estados Unidos, representa como el sexto tumor en hombres y el noveno en mujeres. Y dentro de la mortalidad no están reflejados estos tumores, dentro de los más importantes. Esto es lo que les he comentado hace un momento, hay un incremento de la incidencia en blancos y negros, pero la mortalidad se ha mantenido estable, estamos viendo más casos, pero no se están muriendo más personas. ¿Cuál será la razón? Yo un poco la he dicho hace un momento. Diagnóstico oportuno. Ese es el tema, ¿no? Estamos encontrando tumores en etapas más tempranas. Ya les he comentado, no sé por qué pongo esto, porque siempre para explicar, pero no sé de dónde sacan esta información, pero esto es Bolivia. Entonces, cuando vemos este tumor, la gran mayoría de los tumores, gracias a Dios, están localizados, 17% están diseminados a ganglios y 16% tienen enfermedad metastásica al momento del diagnóstico. Entonces, cuando uno mira esta diapositiva, cuando se hace el diagnóstico, no hay que olvidarse que hay que etapificar porque hay un porcentaje de pacientes que tienen enfermedad metastásica. Y hay enfermedades que condicionan la aparición. Hay una enfermedad genética que se llama von Hippel-Lindau. Y los pacientes que tienen esto tienen tumores. Les voy a mostrar alguna foto de los pacientes con esto. Tienen tumores renales múltiples a lo largo de su vida. El comportamiento de este tumor ha permitido hoy la introducción de antiangiogénicos en estos pacientes, que hoy día ya no se usa para von Hippel-Lindau, sino se usa para todo el espectro. Pacientes con esclerosis tuberosa o pacientes con carcinoma de células renales papilares también son factores de agresividad. La incidencia por país también es variable. Algunos países es tan baja como Angola o alta como Islandia. Entonces, depende de los países, probablemente en esos lugares hay algún factor ambiental que está condicionando la aparición. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Como en todos, muchachos, el tabaco, ¿no? Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Que en 24 estudios el tabaco, ayer vimos que era el tabaco, producía cáncer de vejiga más. Ya el riesgo es 31 veces más cuando comparas con los que no han tenido, 36 y 16 para los fumadores actuales y exfumadores. Estos son todos, estos son los actuales y estos los que han fumado. Entonces el hecho de haber fumado mucho y haber dejado de fumar no te quita el riesgo, y ayer veíamos que con vejiga pasa lo mismo, ¿no? El tabaco deja una secuela en el cuerpo en todo sentido. Otra cosa que es un factor de riesgo es la hipertensión arterial, independiente de medicamentos o obesidad. Y algunos pacientes hacen hipertensiones arteriales, como esta es la causa de que se diagnostique. Tienes una ecografía y ahí aparece que hay un tumor. Y en algunos los operas y la presión se normaliza en un pequeño porcentaje, entonces son hipertensiones de origen renovascular. Los pacientes que están expuestos a estos carcinógenos como asbesto, cadmio y gasolina definitivamente tienen más riesgo que la población general, ¿no? Aquí estás viendo 200 veces más riesgo con el cadmio, ¿no? Entonces esto es, o 20 veces, perdón. Entonces esto es lo que tenemos que mirar. Hay un grupo de pacientes que tienen insuficiencia renal y les hacen diálisis.
Estos pacientes en diálisis desarrollan quistes en su riñón. Estos quistes en el riñón desarrollan aproximadamente entre un tercio y una mitad de estos pacientes desarrollan. Y de este grupo que desarrollan, entre un 5 y un 10% de estos pacientes pueden desarrollar tumores renales. Después existen formas hereditarias del carcinoma de células renales. El Fungipen-Lindau es uno, la enfermedad del carcinoma papilar hereditario, el carcinoma de células renales, el carcinoma asociado al BCOR2B. Esto es una lesión, lesiones cutáneas. Tengo alguna imagen para ustedes. La hepatitis C se ha visto que también es un factor de riesgo, 77 veces más. Los cálculos renales también generan posibilidades de producir. Entonces, esta es esta enfermedad hereditaria que les he comentado. Y se transmite de manera de manera autosómica dominante. Y se caracteriza esta enfermedad por una variedad de tumores en distintas partes del cuerpo, ¿no? Tienen angiomas en las retinas, angioblastomas en el cerebelo, tumores en el saco endolinfático, en el oído medio, angioblastomas en la médula, en angiomas pulmonares. Varias cosas, feocromocitamas, pero en los hombres producen carcinoma de células claras. Entonces, en general, estos pacientes hay que estudiarlos. Se ha visto que estos pacientes tienen estos factores vasculares endoteliales y de degradación que generan, hemos visto que proliferación de estos vasos, y hemos visto que si bloqueas estos tumores se pueden controlar. Esto es parte de todo lo nuevo que viene con cáncer. Entonces, este es un paciente con un Fungipen-Lindau, entonces vas a mirar que tiene múltiples tumores pequeños de manera bilateral. Este es otro paciente con otra enfermedad hereditaria, que lo que tiene es esta patología que se llama BCOR2B. Tienen estas lesiones cutáneas que son como unos cuernos pequeños en el cuerpo. Entonces, desde el punto de vista histológico, ¿cuál es la variedad? Lejos de células claras es el más común. Abundante cantidad de citoplasma tienen estos tumores, eso se va a ver. Los papilares, también les voy a mostrar el segundo, cromófilos o leucocíticos, y después están los tumores del túbulo colector. Estos tumores se diferencian en diferentes y se originan en diferentes partes del glomérulo. Entonces, los tumores de células claras, en general, se desarrollan en el túbulo contorneado proximal, y los tumores papilares también. En cambio, los cromófobos, los oncocitomas se producen en los túbulos colectores. Entonces, en esta imagen lo que podemos ver es que estos son los carcinomas de células claras con abundante cantidad de citoplasma. Y este se puede ver de forma clara que es una lesión papilar. Cuando hablábamos de cáncer de próstata, hablábamos de Gleason. Cuando hablábamos del cáncer de vejiga, hablábamos de alto grado y grado bajo grado. Y en realidad hablamos de Fuhrman. Fuhrman es el grado de diferenciación. A mí realmente no me interesa que sepamos estos conceptos que hay, pero sí me interesa que sepamos un paciente que tiene un Fuhrman 1 es un tumor bien diferenciado, de mejor pronóstico. Si tú tienes un paciente con un Fuhrman 4, son pacientes que tienen núcleos pleomórficos, multilobulados, como sin células fusiformes. Entonces, estas características que ve el patólogo, es bueno que las sepa él, y no tengo por qué saberlas, pero tengo que saber que si él me está diciendo que es un Fuhrman 1, el pronóstico de ese paciente es mejor. Si tiene un Fuhrman 4, el pronóstico es más malo. Más recurrencia, menor sobrevida. Es lo que hay que tener claro cuando los Fuhrman son altos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico? Definitivamente, hoy encontramos a la gran mayoría de los pacientes asintomáticos, no tienen molestias. Algunos pacientes consultan por dolor. El sábado pasado, el viernes pasado, he hecho una nefrectomía radical. Un paciente que vino a consultar con un cuadro de dolor abdominal. Consultó con el cirujano general. El cirujano general, creo que tengo la imagen del paciente. El cirujano general le pidió una ecografía. En la ecografía aparece que tiene un tumor del riñón.
Creo que en la clase de radiología les mostré, mi imagenología. Entonces, el paciente hemos operado y era una lesión que el motivo de consulta en él era dolor. Entonces, este es otro motivo de consulta común. Otro grupo de pacientes consultan por hematuria. Como hablábamos ayer con el cáncer de vejiga, si tengo una chica joven que tiene hematuria y síntomas irritativos, lo primero que pienso es una infección. Tengo un paciente que tiene hematuria, también es joven, pero estoy palpando una masa palpable. Hay que descartar que no hay algo ahí arriba. Si estás palpando masa, como se está viendo acá, ojo con esos pacientes. En general, gracias a Dios, cada vez vemos menos estos pacientes que tienen enfermedad tan avanzada. Otro grupo de pacientes tienen, como les comenté, hipertensión arterial, 22%, fiebre, 20%, la triada. La triada es dolor, hematuria y masa palpable. Entonces, si este paciente tiene, se llamaba el tumor del internista. Entonces, estos pacientes iban a la consulta de medicina interna con dolor, orinando sangre y tenían una masa palpable. Esa triada es sospechosa de que hay un cáncer de riñón. El problema es que cuando tienes la triada, la enfermedad está súper avanzada. Entonces, eso es malo. Esta enfermedad también produce un síndrome paraneoplásico. Entonces, estos síndromes paraneoplásicos se presentan en estos pacientes, hacen disfunciones hepáticas, elevan sus transaminasas, sus bilirrubinas, su fosfatasa alcalina, pueden hacer poliloburia, producto de secreción de la eritropoyetina. Entonces, estos pacientes pueden desarrollar este síndrome. Los operas, les quitas el riñón y estos problemas involucionan. Algunos pacientes, sobre todo cuando tienen varicoceles en el lado derecho, hay que pensar que pueden también tener, si lo tenían de joven y desarrollan de viejo, hay que descartar. Algunos pacientes hipercalcemia. Otra cosa interesante que se ve en este tumor es que el porcentaje de ellos tienen regresiones espontáneas. ¿Cómo establecemos diagnóstico? Depende de cómo se presente. Si viene incidental, pues tú, doctora, si viene a hacerse un control, un paciente varón de 65 años, único antecedente que ha fumado durante 10 años, actualmente no fuma desde hace 15, es su mayor antecedente, no fuma, no ha tenido cirugías, no tiene antecedentes de cáncer en su familia. Y en la ecografía aparece una lesión en el polo superior de su riñón izquierdo. ¿Qué harías con él? ¿Qué examen le pedirías? Yo también le pediría una tomografía. No se asuste con todo eso. Bien, te voy a decir. Entonces, esa es la idea. Participemos de la clase, porque si uno se viene a dormir acá también, si es aburrido ver clases, ¿no? Trato de que despierten por lo menos, ¿no? Y el psicólogo estaba durmiendo ahí ya no ha venido, se debe ir atrás. Entonces es así, chicos. Entonces, lo que creo es que hay que entender qué vas a pedir de acuerdo a qué. Si llega un paciente tú que tiene una masa palpable, llega a tu consulta, tiene la misma edad, el mismo cuadro clínico, pero en el examen en vez de hematuria hay masa palpable, ¿qué le pedirías? Yo también le pediría una ecografía, porque puede ser otra cosa, que es un quiste renal grande, un estenosis mielolateral grande, y no es una lesión que esté pensando algo maligno. Si en la ecografía me confirma que es un tumor renal, eventualmente también, como dice ella, le pediría una tomografía. Entonces la idea es indicar. La resonancia es otra alternativa. El problema tiene la resonancia, es más costoso. Y hoy día la radiografía la pongo con 3 signos de interrogación, porque les voy a mostrar unas tomografías donde se ve realmente hoy día con tomografías de alta calidad, se hacen angiotomografías y se ve. Entonces, estos pacientes tienen lesiones pequeñas como estas, ¿no? Tienes una ecografía y se ve esta cosa pequeña. En otros se ve. Es una plaga aquí, doctor. Son
estamos viendo esta lesión, ¿no? También se ve la lesión, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, claro. Entonces aquí estás viendo el riñón, la parte corteza, el parte del seno renal. Este será el riñón derecho o izquierdo. Derecho. ¿Por qué? El hígado. Porque el hígado está acá, muy bien. Este es el tumor. Acá una tremenda masa. ¿Qué vas a pedirle a este? No. Entonces hay un problema con una enfermedad que se llama quistes renales. Entonces hay que irlos identificando. Los quistes en general son así. Me han diagnosticado un quiste, nada. La mitad de los hombres tienen quistes a partir de los 60 años, casi la mitad me encuentras. No pasa nada, se viven bien con eso. Pero hay algunos que están como septados. Hay que tener cuidado con esos pacientes. ¿Estamos? El quiste es, como dice acá el texto, redondo y demarcado y de paredes lisas, como se está viendo. Y dentro de su interior no hay nada de estas cosas que se están viendo en ¿no? En cambio, hay un fuerte eco en la pared posterior, lo que indica una buena transmisión del quiste. Entonces, esto es lo que es importante que se vea, ¿no? Entonces, estos quistes tienen esas características, ¿no? Las paredes son bien lisas, definidas, delgadas. Estas son masas quísticas con muchos, pueden ser muchas, hay unos tabiques. No, este es el 2F, este es el 2, las paredes, pero tienen unos tabiques. Cuando estos tabiques son más de 4 y están realzados, cuando le pones material de contraste, estos pacientes hay que observarlos. Esta mañana he visto un paciente, es un amigo mío que ha ido a su seguro. Yo lo veía por unos quistes, pero ahora está haciéndose un control en su seguro y en su seguro le han encontrado los mismos quistes que yo le pedí una tomografía. Y le han dicho que tiene una lesión 2F, entonces histérico, porque alrededor de un 5% de estos pacientes pueden tener tumores malignos. Pero cuando tú tienes lesiones que sean 3 o 4, 50% de estos pacientes con Bosnian 3 y el 100% del 4 son malignos. Esos pacientes los tienes que operar. ¿Vamos? Esto es lo que les estaba comentando, ¿no? 5% tienen en los 2F, 50 en los 3 y 100 en los 4. Es importante identificar eso. Entonces, ¿cómo se ve una lesión Bosnia 4? Entonces siempre hay que hacer la imagen con y sin contraste. Entonces ahí ves tú la lesión. Y cuando le pones un material de contraste, esta lesión está captando material de contraste en todas partes, ¿no? Y eso no hacen los quistes. Tienen tabiques que se pueden ver, pero no están captando contraste. ¿Se dan cuenta? Pues esta es una lesión Bosnia 4. Y cuando lo ves en un corte, acuérdense, axial es cuando lo mires de abajo, ¿no? Y este es un coronal, ¿no? Pues cuando haces un corte coronal, ahí está la lesión. ¿Vamos? Entonces esta es la lesión, chicos, ¿no? ¿Se fijan? Esto no veíamos cuando estaba sin contraste. Ahora que ponemos contraste, ¿no? Sí, sí. Ahora que ponemos contraste, esto es lo que ustedes están viendo. Está captando contraste. Entonces esta es una lesión Bosnia 4. De esto les hablaba también hace un momento. Esto es una angiotomografía. Entonces miren cómo se ven los vasos, ¿no? ¿Ah? Sí, se ve. Entonces ya no necesitas estar haciendo procedimientos invasivos. Estos tomógrafos generan esta calidad de imagen. Felizmente trabajo en un lugar donde hay esos, ¿no? Entonces te encuentras con masas tan grandes como estas y hoy día pacientes siguen siendo pacientes candidatos a operarse, ¿no? Este paciente les voy a comentar más adelante, pero tenía una lesión no muy grande, ¿se fijan?
Pero aquí esto que están viendo es la vena renal, esto que están viendo acá es la vena cava, lo que está en 2, esta es la aorta, lo que es 3, y acá este paciente tenía un ganglio retroperitoneal enorme. Les voy a contar su historia cuando les muestre lo que hicimos. Este es un paciente con una lesión T1A. Vamos a mirar más adelante que es una lesión de menos de 4 centímetros. Pero en la angiotomografía se ve así. No estoy tapando a nadie. Estoy tapando, doctor. Así que, ¿por qué no te vas a ir un poquito así? Así les muestro mejor. Entonces, ¿para qué sirve toda esta cosa? Si se fijan, acá estás viendo la arteria renal principal. Acá tienes una primera segmentaria y una segunda segmentaria. Entonces, hoy día estamos haciendo abordajes donde hacemos clampajes supraselectivos. Entonces, tú ya sabes que tiene una arteria renal, estás viendo esta otra, pero esta no está irrigando la zona donde está este tumor. Entonces, si tú clampeas acá, vas a proteger el resto del riñón. Entonces, hoy día, el momento de resecarlos, estos tumores, ¿no? Ahí lo ves con absoluta claridad el tumor, ¿no? Ahí va a aparecer. ¿Ven? Es una lesión de menos de 4 centímetros. Entonces miren la calidad de la imagen. Este es un paciente 2B. Pacientes 2B son lesiones que tienen más de 10 centímetros, ¿no? Entonces esto es lo que se ve en estos pacientes. ¿Lo ven? Sí. Si quieres verlo más claro, está acá, ¿no ven? Esta es la angiotac igual. Entonces hoy día estamos pudiendo ver con mucha claridad. El sábado el paciente que operé tenía una arteria renal, era un tumor izquierdo, corta, sabíamos que era corta, sabíamos que tenía una vena renal muy larga que se bifurcaba prontamente y también sabíamos que alrededor del tumor había muchísima circulación colateral. Entonces cuando entras, ya entras pues sabiendo qué te vas a encontrar. O sea, yo creo hoy día para mí entrar a operar un tumor renal sin ver la tomografía es... Antes era así nomás, entrar sin saber si tenía una arteria, 2 arterias, daba lo mismo, ¿no? Miren la masota. Entonces, la tomografía lejos es pues el examen que ha cambiado esta enfermedad. La resonancia no deja de ser un examen interesante, pero hay que entender que tiene más costo, más costoso. Ahora hay que entender que en la tomografía el material de contraste que pones en un grupo de pacientes produce ¿qué cosas? Así que el otro día en la clase de radiología. ¿Ah? ¿Alguien dijo algo? Pueden causar reacciones alérgicas. Eso, muy bien, doctor, alergia, eso produce eso. ¿Y el material de contraste qué puede producir en el riñón? Nefrotoxicidad también. Entonces son cosas que hay que medir, ¿no? Y la otra cosa es que si te están irradiando y eres muy joven, porque te están haciendo tomos de control, la radiación en el cuerpo se va acumulando. Hoy día, gracias a Dios, estos tomógrafos, una tomografía que te hacían en no sé qué cantidad de tiempo, hoy día duran minutos por tomografía. Te meten el material de contraste y sales, es lo que demoras en pasar. Pero antes te irradiaban más y esa radiación se acumula. ¿Y qué pasa a largo plazo con esa radiación acumulada? Neoplasias secundarias, ¿no? Entonces esas cosas hay que ver. Pero esta enfermedad, pues es increíble, va a haber vena renal, creo que hay algunas imágenes.
adenopatías, invasión. Me voy a apurar porque tengo varias cosas que notar. Esto es una resonancia, si alguien quiere, la resonancia también es genial. Entonces, ¿cómo clasificamos estos tumores? ¿No puede cerrar la puerta, doctora, por favor? Entonces, cuando las lesiones son de menos de 7 centímetros, se clasifican T1. Entonces, estos pacientes tienen lesiones de menos de 4 centímetros. Son importantes estas lesiones porque ellos son los que tienen indicación absoluta de hacer nefrectomías parciales. Cuando están entre 4 y 7 centímetros, es un T1B. Las lesiones de más de 7 centímetros, entre 7 y 10, es un T2A y un T2B más de 10 centímetros. El T3 es cuando el tumor o se mete en la vena renal, se mete dentro de la vena renal, o ha comprometido la grasa perirrenal. El T3B es un tumor que se ha entrado no solo hasta la vena renal, sino hasta la cava y llega por debajo del diafragma. Y cuando se pasan hasta el diafragma, a veces llegan hasta la aurícula derecha, es un T3B. Y alrededor del tumor hay una fascia, ¿cómo se llama? La fascia de Gerota. Entonces, la fascia de Gerota los protege a estos tumores. Cuando la sobrepasa es un T4. Y cuando compromete la vesícula seminal, los compromete también. ¿A qué ganglios van? Dependiendo del lado. Pero en realidad, en relación al ilio, si es izquierdo van a ir paraórticos, si es en el lado izquierdo paraórticos y en el lado derecho paracavales. ¿Ya? Y a distancia, pulmón, hígado, cerebro, ya pueden partir para todo. Entonces esto es lo mismo que les he comentado hace un momento, menos de 4, los T1, ¿no? Menos de 4, entre 4 y 7 es T1B. Más de 7 es T2A, más de 10 T2B, el T3 hacia el tejido adiposo, pero si entra la vena también se considera. Solo la vena, cuando llega por debajo de la cava, T3B, y cuando ha subido hacia arriba, T3C. Esto es lo que hace, ¿no? El T4 es cuando ha salido de la cápsula o cuando ha penetrado la glándula suprarrenal. Vamos a apurar porque hay varias cosas acá. Como en todos los tumores hay que tapificar. Se hace hoy día hacemos una pantomografía, tórax, abdomen y pelvis, pero entonces hacíamos tomografía de abdomen y una radiografía de tórax. Hoy día hay que hacer todo. Y raras veces necesitas hacer ecografías o ecocardios, ¿no? Los exámenes, y alguna vez como radiografía de cerebro. ¿Dónde se va? Lo que les decía, pulmón, hueso, hígado, cerebro, glándula suprarrenal, puede ir a todos lados. Pero el primer sitio es el pulmón. Las metástasis se llamaban en bolas de cañón porque eran unas metástasis como unos nódulos grandes en el pulmón, como se ven en estas imágenes, ¿no? Estas imágenes. Esto que tú estás viendo acá, estas son metástasis. A veces cuando pides una tomografía de cerebro puedes encontrar estas imágenes. Paciente que tiene un tumor ya convulsionado, eso es lo que ves. Entonces estas son tomografías también. Este paciente es el que les voy a comentar más adelante. Pero acá se ven más claras las imágenes que les decía, ¿se fijan? ¿Ve? Lleno de metástasis. Cuando haces la tomografía, vas a ver un montón de lesiones, ¿no? Un montón de lesiones. Todas esas son metástasis. Y ahí está la lesión. Voy a mostrar toda esta. La parte pulmonar se ve bien. Entonces, si miran, todas estas de acá, esta es una enorme metástasis. Esta probablemente también, esta probablemente. Son más blancas son, y más redonditas son vasos. Pero esta con seguridad, esta con regularidades, esta con seguridad, esta con seguridades. Si sigues avanzando, metas, ahí está apareciendo esto.
Entonces, mira, esto es una masa también, todo esto, ¿ven? Sí. Y el tumor está acá, mira. A ver, guarda. ¿Lo Lado ven? izquierdo. Lo que tenías al otro era una metástasis. Ahí está la masa, ¿ven? Esto que estamos viendo acá esto es una metástasis, esto. El tumor está acá. ¿Lo ven? Es claro, ¿no? Sí. Este paciente es un paciente que tiene este tumor que se está entrando dentro de la vena cava y llegando hasta el corazón. Entonces, este es el tumor está acá en el riñón derecho. Y esto que están viendo acá es la vena cava llena de tumor. La vena cava es así, este es así. ¿Ven cómo llega hasta arriba? Sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo. Sigue subiendo y llega al corazón. ¿Se fijan? Sí. Una pena, ¿no? No me apuro, chicos. Cuando la enfermedad está localizada, sobre todo son tumores pequeños, lo que hay que hacer es una nefrectomía parcial. ¿Qué sabemos hoy día? Varias cosas. Antes hacíamos estas nefrectomías en cuña, ¿no? Y sacábamos dejando un marco, ¿no? Hoy ya sabemos que estos tumores tienen una cápsula. Entonces, en general, marcamos el borde y casi vamos enucleando el oso. Entonces, hoy día el daño que haces es menos del que hacíamos antes a federal. Este es un paciente que ahorita está en el lugar donde yo trabajo, ha llegado con su esposa con un aneurisma disecante de la aorta torácica. Entonces, este paciente consultó en otro centro, le dijeron que había que sacarle el riñón, que vino a controlarse su próstata. En la ecografía encontraron este tumor, le dijeron que había que sacar el riñón, vino conmigo y yo le hice una tomografía, le hicimos una nefrectomía parcial. El resultado de anatomía patológica reveló que era un oncocitoma renal. Los oncocitomas son tumores benignos. Entonces él sigue con sus 2 pulmones y bien. Entonces, ¿por qué hacemos nefrectomía parcial? Los americanos llaman nefrectomía con preservación de nefronas. Y la razón es que las nefrectomías parciales, cuando las sacas, lo sacas el tumor o lo sacas el riñón, la sobrevida por cáncer es la misma. Viven lo mismo. Pero la sobrevida global a los pacientes a los que les preservaste el riñón viven más tiempo. Por eso los americanos hoy hablan de nefrectomía con preservación de nefronas. Entonces hoy día hay que intentar, en la medida que se pueda, hacer nefrectomías parciales. Entonces este paciente tenía pues esta cosita chiquita de tumor. Hay que observarlos en algunos casos, pero este era un hombre joven, entonces a este lo operamos, le sacamos el tumor. Y hoy día estas cosas por la paroscopía generan muchísimo menos invasión, ¿no? Entonces este paciente también prácticamente se nucleó. Y en general esto es lo importante entender. El tamaño guarda una relación, pero mire, un tumor de menos de 1 centímetro, 46% son benignos, pero 54 malignos. De 2 a 3, 78% son malignos, 22 benignos, y acá 10% son benignos y 90% malignos. Entonces este paciente se operó
Y miren, ¿no? Un tumor que potencialmente iba a ser complicado. El tejido adiposo, señoritas, aquí, pero miren esto, diferenciado bajo grado natural con infiltración capsular y extensión al tejido perirenal. Este paciente ya era una etapa T3. Muy bien. Entonces era un T3. Entonces esto es lo que hay que entender. Y nunca sabes cómo se comportan los tumores, ¿no? Este es el paciente que les comentaba. Este señor era un médico. Lo operamos hace muchísimos años, ¿no? Yo recién estaba llegado. Estas cirugías no se hacían tanto, ahora ya hacemos todos, ¿no? Pero en ese época no se hacía tanto. Y fue bien laborioso, ¿no? Hacíamos abordajes por el medio, costaba más, bien complicado. Lo que más nos costó sacar es ese ganglio que estaba, no sé dónde está, ¿recuerdan esto? ¿Recuerdan que les mostré esta imagen? Esto es lo que más costó sacar debajo de la cama. Quedamos más temerosos, ¿no? Ya probablemente sacaríamos nomás, ¿no? Estamos como más cuerudos. En ese momento estaban súper asustados. Se desgarra la cama y a veces te muere ahí el paciente, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Sacamos a este paciente para este retrospectivo. Pero les sigo contando la historia de trabajo. Entonces, este paciente se operó, era un paciente con una lesión metastásica en ese ganglio. Y el médico que lo operó, que es mi compañero de trabajo, el paciente era de él, pero lo operé yo. Me dice, viene después de, dice, 30 años, 25 años de mi consulta, ¿no? Y cuando le pregunto de antecedentes, yo lo reconocí porque era médico del Hospital Vierma, ¿no? Empezó pues a hablar pestes de mi doctor Brenda, ¿no? El hermano Brenda me jodió la vida, tenía un cáncer, mira, pasó 30 años, mira dónde estoy, ¿no? Entonces yo le digo, doctor, usted no se acuerda de mí, ¿no? No, estuve en su cirugía, doctor. Yo saqué la clase de ustedes que les estoy mostrando. Le digo, esto era su tumor. Usted tenía esta masa detrás de la vena cava. ¿Y sabe qué debería hacer usted, doctor? Ir a besar a los pies a mi hermano Moreno porque él le salvó su vida. Y pasaron, no sé, 5 o 6 días y el doctor Moreno me dijo, ¿te acuerdas de ese huevón que opera? Oye, no sé, venía a mi consultorio y era de una botella de whisky. 30 años después agradeció al Señor, pero ahí está. Se murió de otra cosa el Señor. Entonces, la cirugía en general puede terminar siendo curativa para un grupo de pacientes, y eso es importante saber. ¿Y cuándo hay que hacer? Hay que hacer pues, cirugías donde el eje es bien liberado. Hoy día estamos haciendo mucho por la paroscopía. La visión es mejor, estamos ahí avanzando en el tercer por la paroscopía, realmente estamos como reunidos. Y el doctor ese quedó así, pues le pelamos bien la aorta, mira que la vena cava, pero no era pelada, ¿no? O sea, fue súper laborioso con el manejo, pero el paciente quedó bien. Entonces miren cómo se ve, esta es la parte del riñón normal, miren, este tumor, acá esta partecita es normal, esta es la grasa. Probablemente acá la grasa ya esté infiltrada por tumor, ¿no? Esta paciente es una paciente que estuvo muchos años dando vuelta en la cara, en el Vierma, en distintos lugares. Vino a mi consulta, había sido operada de un tumor renal. La paciente recurrió con esta tremenda masa. Una masa enorme. Entonces cuando la vimos, o sea, a mí me parecía que sí se podía sacar, pero pensé que iba a estar como muy adherida a la cava y armamos un equipo, vino cirujano cardiovascular, porque había que poner una prótesis a la aorta, pero el tumor salió más fácil de lo que pensamos y la pobre mujer se aguantó, nadie la quería operar, ¿no? Y creo que le dimos un poco de sobrevida y de calidad de vida, pero finalmente la paciente murió. Esta paciente debió ir a tomar antiangiogénicos, esta terapia que en Bolivia no hay, es una terapia no. Entonces, cuando la enfermedad está localizada, la sobrevida es 95% a 5 a 10 años, avanzada a 5 años.
Entonces, cuando miramos esto, depende también del T de los tumores. Los tumores pequeños, en general su recurrencia es casi cero, pero cuando empiezan a aumentar de tamaño, los pacientes recurren más. Entonces, cuanto más temprano los reconocemos, es mejor. Entonces, acá también pues, estás viendo por estadios. Un estadio 1 es la sobrevida, estamos hablando en años de 5 años. Y en la medida que tengas enfermedad más avanzada, peor el pronóstico. Esto es por el grado de diferenciación, el Fuhrmann 1, el Fuhrmann 2, 3, 4, 5. Pero hoy no tenemos que pelear con estas cosas, ya existen estas maravillas, ¿no? Entonces, tu paciente le pones está localizado, es un paciente activo sin problema, es un T1, N0, o le pones todo lo que te da la gana y aquí te dice qué es lo que pasa con este paciente. Entonces, este paciente te dice que es de un grupo 0, bajo, y tiene posibilidades de estar libre, pero también tiene un 8 o 9% de recurrir, y la familia tiene que estar atenta. Pero si tú tienes una enfermedad, voy a curar más avanzada y ya le pones este riesgo, él tiene 19% de posibilidades. Si tienes alguna enfermedad aún más avanzada, puedes hacer más cosas. No existe una cosa todavía 100% clara de cómo manejar el tratamiento adyuvante. Se partió inicialmente con interferones, interleuquinas, y eso ha cambiado. Prácticamente se han abandonado esas cosas porque mucha toxicidad, mucho costo y poco resultado. Entonces ahí ha empezado a aparecer terapia sistémica para el carcinoma renal. Y hoy día, digamos, este medicamento que se llama el pembrolizumab es un medicamento que realmente está demostrando mejoría en sobrevida de estos pacientes. Estás comparando 78 versus 68%, tampoco es una locura, pero ya te da una opción de algo más para estos pacientes. El problema son costos, ¿no? El problema son costos. Entonces, cuando la tasa de recurrencia en pacientes que son de bajo riesgo, entre 6 y 15%, riesgo intermedio, que son los T1, T3, T4 o hasta los T2, esos tienen entre 20 y 30. Los de alto riesgo, los T3, los que ya han ido hacia la grasa o los que ya se han entrado a la vena renal, 50% de la sobrevida a 5 años. Cuando tienen alto riesgo, estos que están patrones sarcomatoides, que son más agresivos, los pacientes, la tasa de recurrencia es más alta. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar a los pacientes con más riesgo de progresión y muerte, nos ayuda a decidir cuál es el candidato más apropiado para considerar terapia adyuvante. Cuando la enfermedad está avanzada, hoy día hay algunas opciones de tratamientos antiangiogénicos, ¿no? Lo primero que hagas es esta cosa que se llama ECO, que es el índice de desempeño que tienen los pacientes, y en función a eso decides qué tipo de terapia. Si tienes un paciente que está completamente discapacitado, no puede hacer ningún autocuidado, entonces probablemente a estos pacientes es mejor mandarlos a cuidados paliativos. Estas son las cosas que hay que ver con seriedad como médicos, ¿no? A veces yo veo a los oncólogos exigiendo a las familias, venden todo y al final les han dado, no sé, una semana de mala calidad de vida. A veces es bueno entender que no hay la medicina que pueda límite y acompañarlos para que los pacientes partan sin sufrir, ¿no? Entonces, no quiero extenderme porque me voy a ir, pero hoy día estos antiangiogénicos, hay una cantidad de estos. Hoy día tenemos esta lista de antiangiogénicos en Bolivia que hay, el bevacizumab y nada más, ¿no? Pero de eso no tenemos nada más. Entonces, en líneas generales, hoy día estos ensayos nos están mostrando, y cada día hay nuevas de estas cosas que nos están mostrando que tenemos que hacer. ¿Tienen alguna pregunta? Prendes la luz, por favor. ¿No hay? Mañana es miércoles, ¿no? Sí. Ya